Muy buenos días. Bueno, continuamos con el estudio. Dice Apocalipsis 1:1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Apocalipsis 1:1 al 3. Bueno, el Apocalipsis primeramente es un libro simbólico y profético. ¿Por qué simbólico? Porque te hablará o te enseñará la palabra por medio de símbolos, y profético, que viene del griego propetas, hablar en adelante. El número 6 simboliza el número del hombre, número 4 número de la totalidad de la tierra, número 7 la perfección, número 10 perfección matemática, y así lo iremos viendo, ¿no? Y el número 12 un número ilimitado. Bueno, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. La palabra revelación significa, y como lo vamos a ver el cuadro, ahora sí, quitar el velo. Nosotros estamos predicando el Apocalipsis, que tiene que ver con el Evangelio también, porque el Evangelio es un mensaje de arrepentimiento y un mensaje también de reino de los cielos. Aquí vemos cómo Jesús, aquí vemos las bodas del Cordero, ¿no? Y Apocalipsis significa quitar el velo, o sea, significa, se refiere que la iglesia debe ver claramente, ¿no? Cuando una persona está con el velo no ve claramente. Entonces el Apocalipsis tiene que entenderse así. Es por eso que se predica el Apocalipsis, para que la iglesia se prepare y para que la iglesia esté santa, porque Jesucristo viene por una iglesia santa, ¿no? Revelación significa quitar el velo, viene de Apocalipsis. Hoy vamos a ver otro cuadro también. Apocalipsis significa quitar el velo. Hay otra palabra también que significa didomi en el griego, dar, entregar, conocer, ¿no? Ahora, la revelación es una revelación directa de Dios. Es una revelación directa. Esto es muy importante entender, porque el Apocalipsis es una revelación directa de Jesucristo. En muchas Biblias vemos la revelación de Juan, dice, ¿no? No estoy muy de acuerdo con eso, porque es la revelación de Jesucristo, no de Juan. Juan es el testigo de la revelación, que es muy diferente, ¿no? Entonces, como íbamos diciendo, didomi significa dar, entregar, conocer. Y Jesucristo dio a Juan la revelación para que dé a conocer a su iglesia santa. A ver, nos vamos a ir a otro cuadro. Ahora sí. Significado. Apocalipsis viene de la palabra griega apokaluptein, o apocalipsis también a veces es más adecuado también, que significa revelación o descubrimiento, revelar, descubrir. En el caso del libro del Apocalipsis es la revelación de Jesucristo, ¿no? Eso es muy importante entender. Se entiende también como una revelación directa de Dios, de Dios mismo. Vamos a ver eso, por ejemplo, en otro versículo, más adelante lo vamos a ir viendo, en Romanos 16:25, cuando a Pablo le revela toda la enseñanza y la doctrina, ¿no? Significado de revelación. El término revelación viene de la palabra griega apocalipsis, como les dije también, tiene el significado de descubrir o revelar. El sentido básico que la palabra intenta expresar es el de remover el velo para poder ver debidamente, o remover aquello que evita a uno ver un objeto como es. Satanás ha sido muy astuto al primeramente tratar de que no se explique o no se enseñe en las iglesias el Apocalipsis. Muy pocos lo hacen. Samuel Pérez Villos dice, unos no lo hacen porque no saben el Apocalipsis, y otros porque, no sé, porque tal vez no les conviene para su empresa, que hoy en día muchas iglesias se ven ahora como empresas y no como un lugar de oración, ¿no? Eso lo dicen también los teólogos, ¿no? En este caso Samuel Pérez Millos. Ahora, epifanía es simplemente una revelación o una manifestación. Por ejemplo, epifanía en la teología es cuando Dios se reveló, se manifestó, y esto lo vamos a ver también en el Antiguo Testamento. Dios se manifestó en el Antiguo Testamento, ¿no?
Y una epifanía es simplemente también una revelación, una manifestación. Se usa la palabra revelación o apocalipsis, por ejemplo, para la segunda venida de Jesucristo, donde se revelará o se manifestará a todo el mundo. También se ve en epifanía, por ejemplo, existió cuando en el Nuevo Testamento, en este caso, cuando Jesús se manifestó y se reveló a sus apóstoles después de la resurrección, me refiero, ¿no? Entonces, esto es muy importante analizar. Ahí van a ver también los 3 puntos para que lo lean. Bueno, vamos a pasar a otro cuadro. También dice, la palabra epifanía deriva del griego que significa mostrarse, aparecer, iluminar. La fiesta de la Epifanía del Señor celebra en mostrarse de Dios a todo el mundo. Epifanía del Señor, dice, ¿no? ¿A qué quiero llegar? La revelación una revelación, por ejemplo, una manifestación es lo que Pablo pasó. Él recibió directamente revelación de Jesucristo, lo vamos a ver más adelante eso, en Gálatas 1:12, Efesios 3:3. La revelación o epifanía también es la manifestación, son palabras sinónimas también, que se usan demasiado. Apocalipsis también tiene que ver con las epifanías, eso quiero decir. La revelación de Juan, más bien se debía decir la revelación de Jesucristo, ¿no? Eso es muy importante, también lo hemos puntualizado. Ahora dice, la revelación, en el griego dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, ¿no? Ahora, siervo, ¿qué significa siervo? Aceptar la palabra de Dios. Siervo significa, denota, muchos lo ven como esclavo. Yo lo denoto, a ver, lo voy a saltar el concepto, lo voy a señalar. La palabra siervo no denota esclavo, sino es el pueblo de Dios que es obediente a su voluntad. Apocalipsis 2:20, Apocalipsis 7:3, Apocalipsis 19:2 y Apocalipsis 22:3. Eso lo pueden buscar en sus casas. Los siervos de Dios siempre aceptan a Dios y obedecen a la voluntad de Dios. Aquí estamos viendo un cuadro donde los ejemplos, es más, muchos de los nombres de los profetas tienen que ver con aceptar el nombre de Dios y aceptar su palabra. Isaías, ¿no? Yahvé es salvación. Jeremías, Yahvé elevará. Abdías, servidor de Yahvé. Miqueas, ¿quién es Yahvé? Sofonías, Yahvé ha ocultado, ¿no? Aquí también la palabra aleluya, ¿no? Alaben, celebren, glorifiquen a Dios, todo el pueblo, ¿no? Entonces, como se verán estos dos ejemplos, los nombres de los siervos de Dios tienen que ver con la aceptación, la obediencia a la voluntad de Dios, ¿no? Isaías, lo hemos visto en el cuadro anterior. Entonces, ¿qué es siervo de Dios? Siervo se entiende, siervo se denota un pueblo de Dios que obedece y hace la voluntad de Dios. Apocalipsis 2:20, Apocalipsis 7:3, Apocalipsis 19:2 al 5 y Apocalipsis 22:3. En este tiempo estamos viendo que hay un pueblo que obedece a la voluntad de Dios y a la palabra de Dios. Entonces, ¿qué necesita para ser siervo? Aceptar la voluntad de Dios y la palabra de Dios. Entonces, en ninguna parte dice, defiendan a su pastor o a su ministerio o a su denominación, por si acaso. No, entonces, Romanos 16, 25, 27, al que puede confirmar según mi evangelio y predicación de Jesucristo, dice, predicación de Jesucristo, es muy importante eso, porque el evangelio es de él, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde los tiempos eternos, porque ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes que obedezcan, dice, ¿no? Que obedezcan, y ahí tienen completo, ¿no? El único y sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. O sea, la revelación, aquí Pablo estamos viendo que hay una revelación directa de Dios, ¿no? Igual lo que pasó con Juan. Entonces, ¿qué estamos diciendo? No podemos contradecir a la palabra de Dios porque es revelación y viene de Dios mismo, ¿no? Entonces, eso estamos dando también un ejemplo como lo dijimos. Pablo recibió una revelación directa. Aquí vemos otro ejemplo en Gálatas 1:11 y en Gálatas 1:12, donde Pablo enfatiza que lo que ha recibido, lo ha recibido de la revelación de Jesucristo. Pues yo no lo recibí ni aprendí de hombre, sino la revelación de Jesucristo, ¿no?
Por esto y muchas cosas más, es muy importante entender que un ángel es mensajero. El ángel solamente es mensajero. El ángel no puede revelar. El único que revela es Jesucristo, ¿no? Cuando habla de Jesucristo, habla del Padre y del Espíritu Santo, por supuesto. Pero no podemos recibir revelación de un pastor, tampoco de un ángel, sino solamente de Jesucristo. Entonces, es por eso que es muy importante recalcar que en este tiempo hay falsos profetas que dan día y hora de la venida de Jesús. Y eso no está bien, ¿no? A ver, vamos a ver otro ejemplo. Dice Apocalipsis 2:20, pero tengo unas cosas contra ti que toleras a esa mujer Jezabel. Estamos dando un ejemplo de los siervos de Dios obedecen y hacen la voluntad de Dios. Pero tengo unas cosas contra ti, está hablando a una iglesia, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Los esclavos o los doulos en el griego, cuando los siervos, entendiéndolo etimológicamente, es un pueblo que obedece a la voluntad de Dios. Y además no tolera, esto hay que subrayarlo, a los falsos profetas y a los falsos maestros. Porque esta profetisa Jezabel, aparte de profetizar, enseñaba en la iglesia, y eso a Jesucristo no le gustaba. En este tiempo los cristianos somos muy tolerantes con falsas doctrinas, ¿no? Me asombra. Bueno, otro ejemplo vamos a ver, Apocalipsis 19:2, porque sus juicios son verdaderos y justos, porque él ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Aquí, por ejemplo, estamos viendo que la ramera, estamos viendo otro ejemplo, ha corrompido con su enseñanza, con su fornicación, con su ecumenismo, ha corrompido al mundo, ¿no? Entonces hay juicio detrás de ellos, ¿no? Pero lo que quiero enfatizar es que constantemente o tácitamente en este versículo se señala que los esclavos o el doulos, hablando semánticamente en el griego, señala a una obediencia a un pueblo que hace obediencia a la voluntad de Dios y a su palabra de Dios, ¿no? Entonces, esto es muy importante entender, señalar. Por ejemplo, hay otra palabra también, ya continuando, cuando hablamos de manifestar, declarar, hay una palabra que es deiknuo. Deiknuo en el griego significa declarar, manifestar, ¿no? ¿Y por qué señalamos que Jesús es la máxima autoridad de revelación? Porque en Filipenses 2:9-10 dice: por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Es la suprema autoridad de la iglesia, es pues Jesucristo, y el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo, ¿no? Manifestar, declarar también, ¿no? Entonces, Apocalipsis, hay otra palabra en el griego que es deiknuo, que significa manifestar, declarar también. Eso lo encontrarán en Apocalipsis 17:1, Apocalipsis 21:10, Apocalipsis 22:6, dice, ¿no? Mostrar a sus siervos. Deiknuo, o en esta palabra manifestar, en Apocalipsis 1:1 habla, es aeroisto primero infinitivo del verbo deiknumo, perdón, lo vuelvo a repetir. Es el aeroisto primero infinitivo del verbo deiknumo, que significa manifestar las cosas que van a suceder. O sea, manifestar significa que va a ser muy evidente. Ahí en el cuadro estamos viendo Filipenses 2:9-11, porque Jesucristo es la máxima autoridad de la iglesia y de la revelación misma. Es por eso que denunciamos a los pastores que dan fecha y hora. En Bolivia han habido muchos de esos, y también de muchos falsos profetas. Entre ellos también ha habido los testigos de Jehová que han dado fechas. Muchos iniciadores también de la iglesia adventista han dado fechas, ¿no? El gran chasco de 1844, cuando la palabra no nos dice eso, ¿no? Ahora vamos a ver a Elvis Carballosa. Este gran teólogo dice: los siervos son personas sujetas a la palabra de Dios. Estoy sintetizando lo que quiere decir este gran teólogo Elvis Carballosa, ¿no?
Elvis Carballosa dice, siervo son personas sujetas a su palabra. O sea, el ecumenismo no está sujeto a la palabra de Dios. Las falsas doctrinas, por supuesto que no están sujetas a la palabra de Dios. Ellos no son siervos, ¿no? Hay pastores que manipulan e interpretan a su gusto la Biblia, como decir que va a venir un evangelio y será predicado el evangelio en todo el mundo, y que es mentira que en Bolivia va a haber persecución a la iglesia, y que eso además es mentira de Satanás. Tengan cuidado, porque hay gente que empieza a hablar sin saber la Biblia y sin saber a profundidad lo que dice la palabra del Señor. Aquí estamos viendo a Elvis Carballosa también, ¿no? Daniel de Reino Mesiánico, Elvis L. Carballosa. Bueno, por ejemplo, esto yendo al punto, en el griego se habla del adei geniskai. La palabra dei significa en este versículo, por ejemplo, dei en el Apocalipsis 1:1 significa que debe ocurrir, necesariamente debe ocurrir persecución, debe ocurrir cosas malas a la iglesia, se debe perseguir a la iglesia, o sea, eso. Pero esta palabra adei geneskai significa que debe ocurrir, pero está en el control de Dios y es necesario que ocurra, ¿no? Entonces, en el griego eso es muy importante enfatizar. No se dejen engañar con pastores que no estudian, que no tienen una sana enseñanza y salgan de esas iglesias. Bueno, Dios los bendiga.